Pues bueno, ya dijo el hermano Ramón, ya él va a ser el encargado del baby shower porque él dijo primero. No, hermano, sí les iba a decir porque yo no quería que usted estuviera distrayéndose pensando si era panza normal, si quedé gorda del posparto, o sea, así ya mejor le resuelvo la intriga y pues bendito Dios, no me arriesgo a andar sola. Así que traigo a mi tercer bebé conmigo y pues que el Señor nos guarde, ¿verdad? Y pues les manda saludos mi esposo. Se quedó allá luchando, yo no sé si esté vivo, si esté ahorita amarrado, qué le estén haciendo las niñas, pero se quedó con nuestras niñas, así que les manda un saludo y que el Señor les siga bendiciendo. Y yo le voy a invitar que cantemos una parte de la última alabanza, y que usted y yo también podamos disfrutar un momentito, un ratito más de esta alabanza. Así que yo le invito a que cierre sus ojos porque el día de hoy yo voy a predicar acerca de un sermón que le puse como título: ¿le sirves al Dios viviente? Es pregunta. Es una pregunta para usted y para mí. ¿Realmente nosotros le servimos o nos sentimos en esa condición que le estamos sirviendo al único Dios viviente, al único Dios real? Y yo le voy a invitar que meditemos en la presencia de Dios, en su presencia real, en su presencia palpable, a lo mejor no de vista, ¿verdad? Pero una presencia palpable en nuestro interior, que usted medite en lo que decía el profeta Elías: viva Jehová en cuya presencia estoy. El Dios viviente, el único Dios verdadero, habita en aquellos que también tienen una relación viva con Él. Así que cierre sus ojos, levante sus manos, y yo sé que usted se sabe este canto. ¿Qué le parece si levanta sus manos y medita en la perfección del Dios? Si medita en lo que es sentirse acompañado por un Dios todopoderoso. Si agradece el ser consolado por un Dios que lo puede todo. Si medita y le dice: gracias Dios, gracias, porque si no fuese por tu presencia yo me sentiría solo y devastado. No andaría con la esperanza que ahora tengo, sino que estaría profundamente dormido, sino que estaría muerto en mis delitos y en mis pecados. Pero yo le pregunto, hermanos del Gólgota, ¿usted está vivo espiritualmente? ¿Usted vive en la presencia de Dios? Y usted le pueda decir: Señor, gracias por tu presencia. Gracias por estar en este momento con nosotros. Gracias por llenar nuestro corazón, pero también por llenarlo todo. Gracias por conquistar mi conciencia, que a veces se niega a reconocer tu grandeza en los cielos. Gracias por reconciliar mi alma, que a veces está enfrascada en los afanes. Gracias por vivificar mi espíritu, que a veces se apaga con las circunstancias. Pero hoy podemos decir como pueblo de Dios: qué hermosa es la presencia de Dios. Qué hermoso es estar delante de ti, Señor. No por obras, nadie de aquí nos ganamos este derecho. Nadie de aquí nos hemos ganado este lugar por lo que hemos hecho, sino porque Cristo Jesús vino a reconciliarnos. Así que si usted esta tarde no se siente que ha hecho algo para merecer estar delante de Dios, qué bueno, hermano, ninguno de nosotros. Es por la gracia que Él nos da, es por la gracia que Él nos sostiene. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor.
Yo le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor y me acompañe en su Biblia. Bendito sea el nombre de Cristo. Y abra su Biblia en Hechos capítulo 15. Gracias, muchachos y muchachas. Hechos capítulo 14, y vamos a leer una buena porción de la palabra, y vamos a leer del versículo 8 al 23. Me indican con un amén cuando usted lo tenga ahí. Hechos 14. Usted le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos de que de estas vanidades os convertís al Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha hecho a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Puede tomar su lugar. Como le mencionaba, el título de este mensaje es: ¿realmente le sirves al Dios viviente? Cuando usted y yo hacemos algo bueno, ¿verdad? Alguna acción buena por otra persona, ¿verdad? A veces lo mínimo que esperamos es gracias, ¿verdad? Si usted compartió algo, si usted le dio un raya a alguien, si usted, no sé, socorrió a alguien, o yo, ¿verdad? Si hacemos algo bueno, ya, ¿verdad? Ya hasta decimos, ya somos la Madre Teresa de Calcuta, ya nos sentimos que hemos hecho muy buenas obras, y lo mínimo, hermano, que nosotros quisiésemos es un gracias. Ya si no se puede un elote o un café, ya con que nos den las gracias, porque en nuestra mente ese es como la causa y efecto. Algo bueno, pues debo de esperar algo bueno, y es algo que hasta se publica mucho en redes sociales. Es una filosofía de vida: haz el bien y espera el bien a cambio.
Pero no siempre es así, y mucho menos en los caminos de Dios, que le interesa más formar nuestro carácter a que lleguemos rápido a la meta, ¿ok? O a cumplir algo. Entonces, en los caminos del Señor, pues somos desafiados a que nosotros no paguemos el mal, a que no paguemos mal, ¿verdad? Sino que siempre hagamos el bien. Pero nosotros que estamos llamados o que estamos puestos o sobrepuestos, porque no somos de este mundo, ¿verdad? Pero estamos aquí, es casi de ley que vamos a tener situaciones donde no vamos a tener los resultados que esperábamos. Y lo vemos en lo largo de esta historia, porque Pablo y Bernabé no hicieron nada malo, al contrario, ¿verdad? Tuvieron una acción buena y poderosa, pero el resultado fue, podemos decir, catastrófico, o sea, algo que ni ellos esperaban. Y aunque los apóstoles ya más o menos conocían la dinámica en la que ellos estaban moviendo o el tiempo en el que estaban, ellos venían de Antioquía y era como el mismo proceder. Llegaban, buscaban una sinagoga, predicaban, creían los judíos, pero también los gentiles. Entonces había gran salvación, pero luego entraba el celo, ¿verdad? Y comenzaba la persecución. Ellos no se quedaban ahí, sino que oraban al Espíritu Santo y eran movidos a otra parte y lo mismo, predicaban, conversión, persecución. Y recordamos que en ese momento o en esa época, de esa manera se extendió el evangelio. No se extendió por una comodidad, o sea, no se extendió porque los apóstoles se hubieran organizado súper bien y hubieran dicho: tú mira, vas a ir para allá, te vamos a equipar, te vamos a dar todo lo que necesitas, a otro para acá. No, realmente el evangelio se movió por esa fuerza o ese empuje que fue la persecución. O sea, algo doloroso dio a luz la salvación de muchos. El asunto, hermanos, es que en la época en la que nosotros estamos, pues hay menos sufrimiento en otras áreas. Por ejemplo, usted está vacunado, yo también, ¿verdad? Gracias a Dios estamos ya en la época del antibiótico, o sea, estamos en mayores comodidades y con menos desafíos en unas áreas. Pero los apóstoles no estaban en una época pues difícil. Y el evangelio era proclamado por ese empuje de la persecución. Y entonces Pablo y Bernabé pues ahí están en su primer viaje misionero. Yo le pregunto, ¿un viaje placentero? Un viaje así como los que a veces organizamos nosotros, es más, hasta cuando vamos a acampar, llevamos de todo que ni parece que vamos a acampar. Y es más, a veces hasta buscamos ir a acampar a lugares donde haya señal, ¿verdad? Entonces, ellos era su primer viaje misionero y estaban siendo movidos por el Espíritu Santo. Y lo primero que debemos de rescatar de esta porción de la palabra es el carácter del Dios viviente. No podemos decir que le servimos o que queremos andar en los caminos del Dios viviente si no conocemos su carácter. Porque entonces esas circunstancias o esa persecución, bueno, que gracias a usted y yo, pues no vamos a morir en la hoguera por creer a Jesucristo. Yo no digo que no seamos rechazados, que no seamos avergonzados, que no seamos etiquetados. Sí sufrimos cierto tipo de persecución o de censura, ¿verdad? Pero nadie de aquí va a ser quemado, al menos no todavía, ¿verdad? No voy a hablar de los gobiernos ni nada de eso, pero no está en riesgo nuestra vida por ser cristiano. De hecho, no, ¿verdad? Si yo le pregunto, ¿vas a morir hoy, Rubí, por Jesucristo?
Tal vez ella me va a decir que sí va porque sabe que no hay una situación de ese riesgo. Entonces nos plantamos esas situaciones, pero como un mundo muy lejano. Pero nosotros tenemos otras alternativas de demostrar nuestra fe y otro tipo de persecución, otro tipo de sufrimiento. Entonces, si desconocemos el carácter del Dios viviente, pues nos van a sacudir muchas situaciones que nos van a hacer querer desistir de servirle, de adorarle, que nos van a querer desanimar dentro y fuera de la congregación, en nuestros hogares, en su trabajo. Si usted no conoce el carácter y descansa en el carácter del Dios viviente, nos podemos frustrar con mayor facilidad. El Dios viviente, ese Dios que la Biblia nos habla, es alguien en quien debemos de meditar constantemente y sobre todo en la perfección de Dios. Porque a veces, hermanos, cuando estamos en una prueba o en una situación, hacemos de un Dios que no existe, que tal vez las circunstancias nos quieren engañar acerca de quién es Dios. Pero Dios es perfecto, es puro en su perfección. No hay ser más perfecto que nuestro Dios. Y debemos de saber que la grandeza del carácter del Dios viviente nos debe de inspirar temor y reverencia, pero también a la adoración. Pero si llegamos aquí a nuestros templos, ¿verdad? A nuestro núcleo donde nos congregamos y donde mayor libertad podemos tener para un encuentro con el Señor, para un encuentro con Dios, y estamos inertes, o sea, ni venimos con reverencia, ni tampoco venimos con anhelo de adorarle, de exaltarle. Es ahí donde yo le preguntaba, necesitamos meditar en esa presencia del Dios viviente, de un Dios que está vivo y que quiere que nosotros le adoremos, que tengamos reverencia por su presencia, por su persona, que haya una inclinación en nuestro corazón, que haya una rendición de nuestra mente delante de Él y que podamos decir: Señor, yo te conozco, tú eres mi Dios, o sea, tú eres mi Padre. Y por el simple hecho de que yo creo que tú eres mi Padre, yo creo que eres real y que te vas a hacer presente a mi vida. Y es tan importante eso. Hay veces que mi niña Amelia quiere que la cargue y yo no, pues ocupada con esto y aquello. Y ella me dice: mami, cárgame. Y le digo: voy, Amelia, es que estoy ocupada. Y me dice: cárgame porque tú eres mi mami. Y cuando ella me dice esas simples palabras de porque tú eres mi mami, me hace pararme en seco y decir: ella no tiene otra mamá. O sea, ella no tiene la confianza a ninguna otra persona de decir: detente lo que estás haciendo porque yo soy tu hija. Y esa forma en la que ella me detiene con el simple hecho de reconocer que yo soy su mamá. Y lo mismo sucede con nosotros. Nuestra relación con el Dios viviente se va a estar totalmente ligada a si yo realmente creo que Él es mi Padre. Porque su palabra dice que Él recorre la tierra y sus ojos se detienen donde están los justos. O sea, en otras palabras, Dios, yo sé que tú atiendes a toda la humanidad, pero yo te necesito porque eres mi Padre y estás vivo y yo quiero estar vivo juntamente contigo. Detente, porque en realidad el que se tiene que detener es uno, porque Él es omnipresente. En realidad no es Él al que tenemos que frenar,
como si estuviera tan ocupado para escucharme. En realidad es usted y yo el que nos tenemos que frenar y decir: detente, como el salmista. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, en otras palabras, detente, alma turbada, y recapacita en el Dios viviente, o descansa en el Dios vivo, para que en Él hallemos gracia y misericordia. Dios es grande en sabiduría, es maravilloso en poder y es lleno de misericordia. Dios es único en su excelencia. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en loores, hacedor de maravillas? Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos. ¿Quién los conoce? Dios, ¿verdad? Conoce perfectamente cada detalle de cada persona. Todo lo que está en el cielo y en la tierra o en el infierno, Él lo conoce perfectamente. En otras palabras, ¿quién puede huir de Él, de su presencia? Que lo intentemos, bueno, pero nadie puede esconderse delante de Él. Él todo lo sabe. Y eso debe de ser una verdad que nos consuele. Porque cuando el creyente está perplejo, puede decir: Él conoce mi camino. Él conoce todo lo que he hecho. Cuando nos sentimos fatigados y decaídos, cuando nos sentimos abatidos, podemos descansar diciendo: Él conoce mi condición. Él sabe que soy polvo. Cuando estamos en ese tiempo que nos sentimos confrontados por el fracaso, que nos sentimos confrontados porque tal vez nos hemos dado cuenta que nuestra devoción no está a la altura de ese Dios viviente, que nuestra fe no está tan viva como decimos que está. Y cuando somos confrontados en nuestro corazón y hay una pregunta que retumba gracias al Espíritu Santo, que nos hace pensar y preguntarnos: ¿realmente amamos a Dios? ¿Realmente amamos al Señor? Podemos responder como dijo Pedro: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. En mi suficiencia, yo te amo. En mi debilidad, yo te amo. En mis fracasos o en mis necesidades, yo reconozco que te amo. En mi soledad, reconozco que tú eres mi acompañante. El Dios viviente todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Él es justo, Él es santo y ninguno de sus atributos chocan entre sí, todos armonizan. De manera que cuando el Señor a usted y a mí nos exhorta, nos reprende, nos regaña, que gracias a Dios ya ni me enteré por qué Marisol los iba a regañar, o nos regaña, ¿verdad? O nos pone en una situación de resistencia, cuando Él permite inclusive que Satanás nos pruebe, es porque Él ya sabe todas las cosas de nuestro interior y cada detalle de nuestro ser. Cuando venga la prueba a su vida, usted no se asuste y diga: ay, ¿por qué a mí? Sino que siéntase que puede descansar y decir: sigo en las manos del Señor.
sigo siendo modelado por Él, sigo siendo formado por Él. Porque en este pasaje que leímos que no suceden las cosas o los sucesos como hubiésemos querido o como Pablo y Bernabé hubieran querido, porque ellos salen a predicar el evangelio, salen de Iconio, es el mismo proceder, predican en las sinagogas. Es Antioquía, se mueven a Iconio, predican el evangelio, creen muchos, luego otra vez la persecución y dice que nuevamente ellos agarran sus cosas y se van. De ahí se mueven a Listra, que es la porción que nosotros leímos, y ahí en Listra sucede que Pablo sana a un cojo de nacimiento. Lucas hace bastante énfasis porque dice 3 veces imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y que jamás había andado. Yo pienso, bueno, con una referencia estaba bien, pero pues yo creo que estaba muy mal esta persona porque Lucas 3 veces lo recalca y hace ahí ese énfasis. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Lo mismo que hizo Pedro en la puerta del templo, decirle levántate y anda. Y este cojo caminó. Pero el desenlace no es lo que ellos esperaban, porque ellos que hubiesen esperado que las multitudes que vieron, que escucharon, que hicieran lo mismo que usted, nada. No, ¿verdad? Que se regocijaran, que se alegraran, que comenzaran a ¿qué? A exaltar a Dios, que comenzaran a decir, fue Dios, fue el único Dios verdadero, pero no sucede eso. Lo que sucede es que para empezar ellos ni entendieron qué estaba sucediendo porque era en otra lengua, pero empiezan a organizar un sacrificio ellos sin enterarse porque no entendían. Ya cuando estaban el sacrificio a todo lo que daba, ellos comienzan a frenar y a decir, no, por favor, no. Nosotros somos iguales que ustedes. Y él no apela al conocimiento del Antiguo Testamento porque ellos no conocían el Antiguo Testamento. Lo que hace Pablo es hablarles acerca de la revelación general de Dios, que es a través de la creación. Y le dice, ve los cielos, ve la tierra, ve todo esto. Dios lo hizo, no nosotros. No nos adoren a nosotros. El agradecimiento no es para nosotros, debe de ser para Dios. Dice que fue tanto lo que ellos sintieron que rasgaron sus vestiduras, que esto es sinónimo de desconsuelo, porque estaban a punto de hacer de ellos unos ídolos, mientras que ellos, su propósito era conducirlos a Dios, no a ellos mismos. Y todavía hubiese quedado ahí, ¿verdad? En un sacrificio frustrado hacia ellos. Pero dice que estas personas pues se enojaron, ¿verdad? Porque ellos habían parado este sacrificio. Y es que los de Listra lo hicieron porque ellos creían que anteriormente esos dioses ya los habían visitado y que esos dioses habían andado buscando una posada de casa en casa y que muchos les habían dicho que no, hasta que un par de ancianitos habían recibido a esos dioses y habían matado a todos los demás que no les dijeron, que les habían negado la posada. Entonces los de Listra tenían ese temor de que volviera a suceder. Entonces al ver lo que Pablo hizo, pues para ellos fue una confirmación de que esos dioses habían regresado, y por eso se organizan tan rápido. Y podríamos decir, bueno, ¿y eso qué tiene de relevante? Lo que pasa es que eso es una expresión pura de lo que es la religiosidad. Creer que por ganarnos el favor de Dios vamos a recibir algo a cambio. Eso no es descansar en la gracia.
Eso es una religión meramente humanista que descansa en el esfuerzo humano y no en la gracia de Dios. Y cuando nosotros queremos hacer eso y llegar con Dios y decirle: Dios, tú también haz tu parte. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo hago el otro. Mira todo lo que hago, mira todo lo que he hecho. Por cierto que nosotros andamos en la techada del templo y yo no le paso ni un clavo a nadie, ni un martillo, pero terminamos las niñas y yo devastadas, cansadas, como si hubiéramos pasado los polines nosotros. Pero uno no puede llegar el domingo y decirle al Señor: yo ya te serví el sábado, ahora tú hazme caso, ahora tú respóndeme ya. Uno no va a llegar y decir: mira, yo ya aguanté a los jóvenes en la célula, mira, yo ya aguanté a tanto niño en el infantil, ahora tú responde. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te manifiestas? ¿Por qué no me ayudas en esto y por qué no lo otro? Y acarreamos lo humano a lo que es meramente divino y por gracia. Usted y yo le servimos al Dios viviente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y si no lo hacemos en ese orden, nosotros vamos a estarle queriendo pasar la cuenta a Dios constantemente de lo que hacemos. Y así no funciona la relación con Dios. Descansamos en lo que Él ha hecho por nosotros. Y en ese mismo descanso también agarramos fuerza para servirle, para adorarle. Para Pablo no habían sucedido las cosas como ellos pensaron. Dice que posteriormente que los de Antioquía y los de Iconio fueron a Listra especialmente para alborotar este motín. Y yo digo, qué fuerza y qué energía, porque no le he mencionado las distancias, pero más o menos ahí van unos 200 kilómetros que recorrieron desde Antioquía, Iconio a Listra. Más o menos como que usted anda bien enojado con alguien de Juárez y se va caminando nomás para vengarse. Esa es una forma de expresar cuando nuestras pasiones están gobernadas, o nuestra pasión, nuestra energía, nuestra potencia se domina por el pecado. Somos capaces de hacer muchas cosas para perjudicar a alguien. Cuando nuestra pasión está dirigida por el pecado y no cuando está centrada en el Señor. Cuando está centrada en el Señor, haríamos lo que Pablo, que también recorrió esas mismas distancias caminando, pero para predicar el evangelio, pero para llevar el mensaje a otros, para que conocieran al Dios vivo. Pablo ahora no solamente estaba a punto de ser convertido en un Dios, sino dice que ahora con las personas que llegaron, con los judíos que vinieron a armar este alboroto, dice que lo apedrearon a punto que ya lo dejaron porque pensaron que estaba muerto. Y dice que lo sacaron a la orilla de la ciudad y que ahí estaban los discípulos, o los discípulos llegaron y ya estaban planeando el funeral porque parecía que ya estaba muerto. Y se reunieron y comenzaron en sus mentes no a decir, no las averiguaciones, sino ahora qué seguía. Pues hay que darle sepultura. Falleció el apóstol Pablo. Pero dice que Pablo regresó a la conciencia y se levantó. No dice que resucitó el texto, dice que estaba inconsciente. Cobró la conciencia y los discípulos pues se sorprendieron. Hay veces, hermanos, que en nuestras vidas hay situaciones o hay en ministerio, está tan malas cosas en nosotros mismos que tal vez hasta vamos a parecer que ya no hay más que hacer por esa persona. A veces andamos tan mal que unos hermanos puedan decir, ya es todo lo que dio.
Ya es todo lo que dio el hermano o la hermana. Pero recuerda, hermanos, que el Dios viviente vivifica aun cuando estemos en la lona, sin que usted haya vendido la pelea. Cuando realmente le tocó boxear y está en la lona, pero retoma ánimo para seguir adelante. Así usted piense que su ministerio, tal vez usted está cansado y lo ve así como medio muerto, como ya mejor sepultarlo. Pero sea sensible a la voz de su Dios. Sea sensible a la voz de su Dios, que tal vez tiene preparado algo para usted, algo para su vida. No se rinda tan fácil, aunque lo apedree, aunque le digan lo que le digan. Como Esteban también, que él sí murió siendo apedreado. Y decía un comentarista que a veces cuando estamos orando y está la situación tan difícil, sentimos que oramos bajo un campo de guerra, bajo pedrada tras pedrada tras pedrada. No deje de orar, aunque las piedras vengan a su vida. No deje de servir, aunque ahorita en vez de estar recibiendo pan, esté recibiendo pedradas. No deje de adorar a Dios, aunque ahorita en su casa no reciba una palabra de, ay, qué bueno que vas a la iglesia. A lo mejor recibes uno, ¿y para qué vas? Si regresas con tu mismo genio, mejor escuche y diga, no, tal vez sí debo de seguir yendo, pero ya no debo de regresar con el mismo genio. O ya no debo de seguir explotando, ¿verdad? Ya no me digan el hermano fósforo, el hermano minita, sino que está bien, o sea, no voy a dejar de ir, pero tal vez necesito que el Señor trabaje más en mí. Necesito que esa relación viva, ese Dios vivo, me avive, porque me estoy apagando, porque estoy en medio de las pedradas. Y es natural, porque no se nos prometió un mundo de comodidad para el cristiano. Se nos prometió un mundo con tribulaciones. Y tal vez, no sé si usted en algún momento ha pensado que, ¿y para qué me hice cristiano? Si han sido más los problemas. O mira, estoy peor que tal, o estoy peor que tal, que ni va. Y uno los ve, ¿verdad? Bien felices en el Facebook. Y nos comparamos, pero esa es una gran carta que el diablo juega en nuestra contra. Porque ni sabemos lo que realmente está pasando y nos desconcentramos de lo que Cristo quiere que aprendamos para santificarnos más, para reservarnos esa corona de vida. El Dios viviente, hermanos, no solamente hay que conocer su carácter, sino hay que confiar que va delante de nosotros, aunque las cosas no estén pasando como quisiéramos. Podríamos decir que ¿cómo que Dios iba adelante si le fue como en feria a Pablo? Hasta parece que iba solo, pero no es así. Porque dice que aún ahí en Listra ya había discípulos, o sea que hubo salvación, hubo conversiones. Y no solo eso, sino que se registra que de Listra es Timoteo, Eunice y Loida. Usted conoce quién es Timoteo y cómo llegó inclusive a ser pastor de la iglesia en Éfeso, si no me equivoco. Como Eunice en la Biblia se registra, y Loida, su abuelita, como mujeres piadosas que instruían a otras. Entonces, aunque a veces el terreno se vea desértico, como que no hubo fruto, no, hermanos, a veces hay buen fruto, pero a su tiempo. Y a veces pienso que nosotros como pastores a veces no alcanzamos ni siquiera a ver el fruto.
A veces nos toca sembrar, sembrar y sembrar. Y otras veces nos toca recoger el fruto de otro pastor. Y uno no puede ponerse en una situación extremista. A lo que nosotros se nos manda es a sembrar. A sembrar la semilla, a edificar a la iglesia, a discipular a los nuevos. Pero el fruto ya le corresponde al Señor su tiempo. Porque usted ni yo podemos forzar el corazón de nadie. Pero su responsabilidad y la mía es sembrar. Sembrar la palabra de Dios. Hubo sanidades. Y debemos de entender, hermanos, que aunque el camino nos hiera, hay que estar firmes en la visión. Aunque el camino sea angosto, con sus pruebas, con sus trabas, piense en la meta que es llegar delante de su Señor. No espere la flauta, el clarinete, la escena de victoria o así de llegaste a la meta. Porque la Biblia dice que si hacemos lo que debemos hacer, ¿qué nos va a decir? Buen siervo, ¿verdad? Inútil, sí lo hiciste. Pasa y entra el gozo de tu Señor. Y esto no es para desanimarnos, sino es para ubicarnos que lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario es suficiente para que nosotros queramos llegar delante de Él. Si usted le añade, usted se va a frustrar. Pero si usted y yo estamos conscientes que ese sacrificio lo es todo, me es suficiente. Diríamos como Job: tú diste, tú quitaste, sea el nombre de Jehová engrandecido. Diríamos como Pablo: yo he tenido persecuciones, pero he seguido predicando con denuedo la palabra de Dios. Dios va delante de usted, el Dios viviente. Dígale a su hermano, busque a un hermano, el más apachurrado que vea, y dígale: el Dios viviente va delante. Ay, ya. Dígale a alguien así, aunque esté a su ladito, dígale: el Dios viviente va delante de ti. ¿No le quiere decir? Le da pena. Él no va solo. Mira, si te digo que el Dios viviente va atrás, quiere decir que a ti te va a tocar lo peor a ti primero. Pero no es así. Él va adelante. Y como una carta que va en el sobre, lo que le pasa al sobre, le pasa a la carta. En otras palabras, lo que nos pasa a nosotros, le pasa a Cristo. Pero también debe de ser al revés. Lo que le pase a Cristo, también me va a pasar a mí. A Pablo le sucedió. Lo querían adorar y después lo querían matar. Casi como el te odio, te amo, te amo, te odio, te odio, te amo. Si no me dejas amarte, pues entonces te vamos a matar. Los mismos que lo querían hacer Dios fueron los mismos que los apedrearon. Igualmente a Jesucristo, los que estaban: venga el rey, era el mismo que decía: crucifíquenlo, preferimos a Barrabás. Porque son las emociones que gobiernan el corazón. Que no suceda lo mismo, ¿verdad?, con el corazón de esta iglesia, sino que siempre ame a su Señor, que siempre ame al Dios viviente con un amor vivo. Y el tercero, y finalizo con esto: los mensajeros del Dios viviente. ¿Usted es un mensajero del Dios viviente? ¿O una mensajera? ¿O ya no quieren? Levante su mano si es mensajero. Ni voy a abrir los ojos. Y también que el hermano Ramón lo cierre, para no enterarnos. Hay ciertas características que el mensajero del Dios viviente debe de tener. Y lo primero que vamos a ver son los dones. Y no voy a hablar de todos los dones, sino voy a hablar de 4 que están aquí, de alguna manera implícitos en Pablo y en Bernabé con lo que sucedió y en su reacción.
Recuerde que el cristiano más bien es conocido no por cómo ora, no por cómo canta, sino cómo reacciona. Ahí somos conocidos. Entonces hay 4 dones que de manera implícita están en este pasaje. El primero es el de profecía. Y recuerden que profecía es proclamar el evangelio con claridad y con eficacia. Ese es el primer don. Recuerden que Pablo y Bernabé, pero Pablo era el que estaba, hable y habla así como yo. Era el que estaba hablando. Por eso es el que le dieron el título del Dios mensajero. Bernabé estaba más callado y le dieron el título de mayor rango. Entonces, la profecía es hablar el mensaje, es predicar. El segundo don es el de la enseñanza, porque dice que ellos confirmaban a los discípulos y esto lo hacían con la enseñanza de la doctrina. El tercer don que vemos aquí es el de la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Es ese estímulo espiritual que lleva a quien alguien reciba ánimo para seguir adelante. Y el cuarto es el de liderazgo, porque dice que ellos regresaron e instituyeron ancianos en cada iglesia o líderes y se los encomendaron al Señor Jesucristo. Esos son los 4 dones que un mensajero del Dios viviente, al menos en esta porción que estamos estudiando, debiésemos de orar para que el Señor nos ayude. Que nos dé el don de profecía para testificar, para agradecer, para dar a conocer el plan de salvación. Mira, nosotros en la iglesia tenemos un boletín de oración. Y en ese boletín de oración no solamente están las peticiones de la iglesia, sino de nuestra comunidad de Juan Mata Ortiz. ¿Y cuál es el apartado que más llenamos? ¿No es el de salvación? ¿Cuál se imagina que es usted? El de sanidad. Y yo le digo a los hermanos, mira, ese boletín hay que reestructurarlo. Los que no sean salvos hay que hacer un apartado que sea salvación y sanidad. Porque cuando las personas, hermanos, están enfermas, pues sí, ya saben que en la iglesia se ora, entonces van y le dicen a un conocido de la iglesia, ándale, anótame ahí en el boletín de oración. Pero también van a la iglesia católica y le dicen, pídale a todos los santos para que yo me sane. Y también van con el gobierno y le dice, ayúdeme para ir al doctor, a tal. Bueno, entonces cuando la persona se sana, pues nosotros decimos, gracias Señor, tu misericordia, tú lo sanaste. Y va el interesado, ¿verdad? O va el que ya se sanó, se estableció su salud, y va y nos da gracia. Y no falta el hermano que le diga, ya te tenemos un ministerio para que estés aquí en la iglesia. Y yo lo escucho y le digo, mire hermano, espérese porque esta visita fue de rutina. De aquí va a ir a dar gracias a la iglesia católica y allá le va a decir que fue por todos los santos. Y luego va a ir a otra parte de quien recibió ayuda. Le digo, porque si él no reconoce que fue el único Dios que lo sanó, nosotros no podemos obligarlo. Y no le podemos decir, aquí está un ministerio para ti, si antes él no ha reconocido primero a su Señor como su Salvador. Le digo, cuando vengan y reconozcan a Jesús como su Salvador y quieran ser implantados en la iglesia local, le digo, eso es muy diferente. Y no le digo esto, ¿verdad?, para que dejemos de orar. Dijo un amigo, si oro por 100 personas y solo 10 reciben la sanidad, no quiere decir que entonces ore menos, sino que tal vez tengo que orar por 1000 personas, tal vez así 100 reciban la sanidad. Esto no quiere decir que oremos menos por sanidad, quiere decir que oremos más. Porque a veces la semilla no se recoge de quien recibió el milagro, sino a veces de quien escuchó y con simple ver el testimonio se convierten a Cristo. Y es también precioso, hermanos, cuando llega a la iglesia, en nuestro caso, ¿verdad?, que llegó un matrimonio totalmente destrozado, con problemas muy fuertes. Y verlos cada domingo o cada martes quebrantados, abrazados, orando uno por el otro,
Eso también, hermanos, es una sensación que tal vez no se las puedo explicar, porque a veces hasta se siente en las entrañas, en el estómago, y decir, eso solamente el Señor lo puede hacer. Eso solamente Cristo lo puede hacer. Pero nosotros como mensajeros debemos de sembrar el mensaje. Pedirle al Señor que nos ayude a que lo demos con claridad. También a que podamos estimular a otros, ¿verdad? A que sigan, a que persistan, a que no se desanimen, a que no se echen para atrás. A que aunque no nos pidan a veces el consejo, sea oportuno. Mal sería, ¿verdad?, que ni nos pidan el consejo y todavía no, ni siquiera sea prudente. Pero si usted le ora al Señor y es sensible, que el Señor lo mueva a estimular a otros. Tal vez usted pueda mover por la gracia de Dios la pesada roca que le ata a su hermano en Cristo. Tal vez usted pueda ser el que dé esa libertad, obviamente por medio de la gracia de Cristo, a su hermano o a la persona que está allá afuera y que aún no conoce de Cristo. Usted no es cualquier mensajero, ni tampoco lleva el mensaje de un Dios que está muerto. Usted porta el mensaje del único Dios viviente. Y como no puede haber muerte y vida en el mismo Dios, usted tiene que estar vivo juntamente con Él. Porque lo único que la Biblia nos habla acerca del creyente sobre la muerte es estar muertos para el mundo, muertos para el pecado, pero vivos para Cristo. Entonces no podemos estar para el mundo medios muertos y medios vivos para Dios. Usted está vivo porque el Dios al que le sirve es el único Dios viviente. Es el Dios viviente. Yo le invito a que se ponga de pie y voy a terminar con esto. Si se pueden auxiliar los músicos. Ahí mismo en el 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted y yo deseamos ese reino, solo hay un camino. Y ese camino dice que está con tribulaciones. Los que se entregan al señorío de Cristo y que finalmente entrarán en el reino de Dios tendrán que sufrir muchas tribulaciones. Y aunque el camino sea hostil y difícil, recuerde que el camino nos puede herir, pero no nos puede hacer desistir de la meta. Nuestra meta es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en 2 de Corintios 4 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo, claro que enfoca lo humanamente que es difícil el servirle a Dios, pero también engrandece el poder de Dios que está reservado para quienes servimos y que ese poder nos sostiene. Dios nos da la dirección para salir adelante en nuestra vida y en nuestro ministerio. Yo le invito a que oremos todos juntos por ese poder que nos sostenga, porque tal vez esta tarde usted necesita hablar con ese Dios viviente, con ese Dios real. Usted necesita levantar ese altar en su corazón. Yo le invito a que oremos todos juntos.
Tal vez ese altar está seco, está olvidado. Tal vez ese altar ya ni siquiera usted recuerda cuándo fue la última vez que se usó en su vida. Pero el Dios está vivo y le hace una invitación a usted. El Dios al que servimos está presente y le llama, le toca su corazón, le susurra el Espíritu Santo. Esa pregunta: ¿realmente amamos al único y Dios viviente? ¿Realmente le amamos? ¿Realmente le adoramos como Él debe de ser adorado? Porque Él no necesita nuestra adoración. La adoración nos bendice más a nosotros. El exaltarle y reconocerle nos bendice más a nosotros. Recuerde que Él existía desde antes que el mundo fuese, y no por un periodo de tiempo, sino que dice desde el siglo. Desde el siglo ya habitaba la Trinidad, sin que hubiese un mundo donde Él pusiese su atención, sin que hubiese un universo que descansara en el poder de su palabra. Desde antes del mundo Él ya era Dios, Él ya es Dios. Pero el alabarle, el exaltarle, es a nosotros a quienes nos acerca a Él. Él está presto, Él está dispuesto. Y Él quiere que le digamos: Señor, yo me detengo aquí porque tú eres mi Padre. Yo me detengo aquí porque tú eres mi papá. Yo me detengo aquí a contemplarte porque tú me has hecho, porque tú conoces en esta condición que me encuentro. Tú sabes que soy polvo, tú sabes que soy pasajero, tú sabes que la vida es como esa flor que se marchita rápidamente. ¿Qué es mi vida delante de ti? Pero tú lo eres todo. Y yo le digo esta tarde: si este camino angosto le ha herido, si este camino angosto le ha dejado cicatrices, si este camino angosto que no es nada cómodo, que no es nada fácil de andar, le ha dejado las marcas de esa fe que no mengua, de esa fe que no se apaga. Usted lleva las marcas de Cristo, de un siervo que fue fiel, de un siervo que glorificó a Dios, de un siervo que no hay otro como Él, de Jesucristo, quien sirvió al único y Dios verdadero, y que con su sacrificio hizo posible que usted y yo tengamos un lugar en el cielo. Adórele aquí como si usted ya estuviese en el cielo. Exalte la grandeza del Señor como si usted ya lo contemplara con sus ojos. Dígale: Señor, eleva mi mente, llena mi corazón. Hazme sentir tu presencia. Hazme sentir que estás a mi lado, que estás en mí. Ayúdame a vencer, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos, Señor, a dar ese paso en este caminar. Y aunque nuestro pie descalzo, aunque nuestro pie resbale o se caiga, tú me sostendrás. Tú me extenderás tu mano y me recordarás: mírame a mí, mira a Jesucristo, mira sus marcas, mira sus cicatrices.
Este caminar lo vale porque nos lleva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos lleva al que es poderoso y grande en batalla. Nos conduce al que su trono no tiene fin. Este camino nos lleva a quien es, al quien es y el que ha de venir. Este camino nos lleva a transitar veredas que no conocemos, que son misteriosas para nosotros, pero aun cuando estamos confundidos podemos decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted necesita luz, pídale al Señor que le dé entendimiento a las Escrituras, porque ellas han de alumbrar nuestro camino. Ellas nos conducirán a nuestro Salvador. Gracias, poderoso Dios. Gracias. Gracias, Dios, porque estás vivo y me vivificas. Gracias, Dios, porque puedo escucharte, porque puedo hablarte, porque puedo conocerte. Eres hermoso y maravilloso. Y si el ministerio es una carga, dígale: Cristo, ayúdame a llevarla. Si su esposo, si su esposa, si su familia no creyente le hiere, dígale: Cristo, Cristo, sana mis heridas. Cristo, enséñame a poner la otra mejilla. Enséñame a caminar la milla extra. Enséñame a dar la capa. Enséñame como tú lo has hecho. Tu iglesia necesita aprender de ti. Necesitamos aprender de ti. Necesitamos aprender de ti, Señor. Necesitamos aprender de ti, Dios Todopoderoso. No desampares tu obra. Somos tu iglesia. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amamos. Tú sabes que te adoramos. Sabes que te exaltamos. Nuestros pensamientos no son los tuyos, ni nuestros caminos son los tuyos. Tus caminos son más altos. Tus caminos nos conducen al cielo. Tus caminos nos conducen a esa ciudadanía celestial. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Únicamente pasajeros, peregrinos en esta tierra. Pero el Señor nos llamará y estaremos con Él. Gracias, poderoso. Gracias, Señor. Tu presencia maravillosa. Tu presencia. Tu
más que se escuche su voz. Gracias, Señor. Así yo entrego el lugar a nuestro hermano.